Queremos compartir con ustedes el testimonio de Hernán Higuera, nuestro compañero en Ecuavisa, que dio positivo a COVID el 19 de junio y al empeorar su estado de salud, el 18 de junio entró a la unidad de cuidados intensivos en un camino que colgaba prácticamente entre la vida y la muerte. Y hoy tenemos la alegría de verlo, de tenerlo ya desde su recuperación. Hernán, hola, bienvenido. Hola Estefi, buenos días. Saludos a todo el país. Es un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes. Solo tú sabes, Hernán, cuánto nos alegra verte ya en este proceso de recuperación después de este tiempo tan inesperado, incierto que hemos pasado también aquí desde tu familia en Ecuavisa, pendientes en esos días tan críticos. Para quienes no conocen tu historia, ¿cómo empezó este virus a atacar en tu caso, en síntomas, etcétera, hasta que deciden que tienes que entrar a UCI? Bueno, todo empezó con una tos, empezó con un malestar en el cuerpo. Yo venía con mi padre desde la ciudad de Ibarra a Quito y me sentí muy mal. Eh, la primera sospecha que se vino a mi cabeza fue COVID. Me fui a hacer una prueba, me dieron los resultados, salió positivo. Inmediatamente contacté al doctor Meléndez, al doctor Ramos, con quienes habíamos hecho antes los reportajes que ustedes vieron en Visión 360, y ellos procedieron a darme la atención, primero aquí en casa de mi hermana, y luego la situación empeoró. Y yo prácticamente allí perdí la noción del presente. Recuerdo que entré al hospital, pero ya no recuerdo cuándo me ingresaron a UCI. Es un corte de tiempo en mi vida de casi un mes que prefiero, y gracias a Dios que se mantiene así, no lo tengo presente. Tu testimonio, Hernán, es importante sobre todo hoy cuando no muchos están para poder contarlo después de haber estado en la situación en la que tú estuviste, en UCI, en esas condiciones. Además, hoy tenemos una variante más infecciosa, un 55% más transmisible, casi el doble que otras cepas que habían circulado, pero la gente también le ha perdido un poco el miedo o teme aún por la vacunación, exponiéndose aún más a este virus. No sabes cómo llega, Hernán, hasta que te toca. No sabes cómo llega hasta que te toca. De hecho, mira, yo no sé dónde me contagié, no tengo ni la menor idea. No fue en los hospitales porque esos reportajes se hicieron con la debida anticipación. Yo estuve 2 semanas editando un reportaje que iba a salir en Visión 360 y estuve dentro del canal, estuve solo, estuve en un espacio en donde no comparto con más personas y de repente se presentó. Estoy tratando de hacer idea de dónde pudo haber sido el contagio y no tengo la más mínima idea. Entonces, a la gente que se sigue relajando, a la gente que sigue pensando que esto ya pasó o que porque me saco la mascarilla no me va a pasar nada, pues déjenme decirles que es una posición bastante equivocada y no quisiera que les pase lo que a mí me pasó. El sufrimiento de la familia, eso es lo más duro. Yo afortunadamente, digo afortunadamente porque así lo es, conté con un gran equipo de trabajo, liderado por mis padres, por mi hermana, por mi esposa, por mis hijos. Esto yo hago un símil con el triunfo olímpico que nos dio Richard Carapaz el domingo. Si yo no tenía el sábado, si yo no tenía este equipo de trabajo que lo hizo en equipo, difícilmente habría podido ser. Difícilmente estaría yo hoy hablando con ustedes. Mi familia movilizó a muchísima gente. Mis redes sociales también movilizaron, mis amigos se movieron muchísimo y eso hace que hoy yo esté aquí con vida. Entonces, No se sabe, Hernán, en tu caso, en qué momento te contagiaste. Nos dice, semanas atrás venía así de cubrir tú en primera línea esas historias de médicos, de esos otros héroes que también se estaban jugando su vida en el área de cuidados intensivos porque veías lo que estaba ocurriendo, sabías que hacía falta contar esas historias. ¿Cómo fue cubrir eso, contarlo, estar allí para narrarlo, para cantarle al país algo que todavía no se había contado y luego saber que eras tú el que te había tocado prácticamente que entres allí? Nunca se hablaba de los médicos, nunca se hablaba de las enfermeras,
se contaban las historias desde fuera de los hospitales. Mi hermana trabaja para el sistema de salud público y ella un día se sentó a conversar conmigo y me dice, mira, lo que pasa adentro es otra cosa, es otro mundo. Y yo no le creía. Entonces, eran cosas tan increíbles como, por ejemplo, que se duchan 3 veces adentro, que no pueden sacarse ninguno de los requerimientos de seguridad. Y yo le decía, no puede ser, y pasan así todo el día. Con ese equipo, me dice, sí. Entonces decidí, con mi compañero Santiago Caña, que es el camarógrafo, con Julita Carrera, decidimos hacer una preparación para poder entrar a los hospitales. Entonces, coordinamos con el HCAM, coordinamos con el Hospital del Sur del IES y entramos a los 2 hospitales, a estas áreas COVID, con todas las medidas de seguridad, como se nos ve ahí en el reportaje, y la alta carga viral. Vivir esa experiencia fue realmente ponerse en los zapatos de los médicos y enfermeras, a quienes nadie les dedicaba una línea. Y a partir de eso se empezó a conocer la otra realidad detrás de las puertas de emergencia, detrás de las unidades UCI. Decenas de personas enfermas, decenas de personas que morían en esos instantes. Y eso fue quizá lo más doloroso en eso, ¿no? En ese instante yo me hacía la idea de qué pasaría si soy yo el que está en esa lata fría, sin imaginarlo, que después iba a estar precisamente al borde de eso. Pero estoy seguro que el contagio ahí no fue, porque pasaron varios días y no registré ningún síntoma. Me hice la prueba, salí negativo, pero ahí no fue. Pudo haber sido en cualquier lugar. Ahora, Hernán, no solemos hacer mayor elogio a nuestro oficio, aunque tanto lo merece, pero permíteme decirlo. Contigo hemos cubierto, me refiero desde Ecuavisa, momentos que han marcado la historia de este país, desde caídas de gobiernos, terremotos, movilizaciones, un 30S donde tú transmitías en vivo el instante en que Ecuador vio ese impactante momento en el que Froilán Jiménez pierde su vida. Tú, nuestro camarógrafo, Antonio Narváez, jugándosela todo. Este oficio, Hernán, no arriesga solo con un virus, sino cada fin de semana, cada día, en cada noticia. Y a pesar de lo que has vivido, ¿quieres volver al ruedo? Sí, porque es lo que yo sé hacer. Es mi tarea, es mi objetivo, es lo que me gusta hacer, contar historias. Hay mucho trabajo todavía por hacer, a pesar de los riesgos que eso implica. Obviamente, hoy al verme tras la vida, entre la vida y la muerte, tengo que ser un poco más cauto, más cuidadoso. Además, las secuelas que deja esta enfermedad son terribles. La recuperación en mi caso está siendo exitosa, cada día le pongo más ganas, más fuerza para salir, pero hay un momento en que te debilita, te desanima, y sin embargo allí es importante el apoyo familiar, es el apoyo emocional, el apoyo psicológico, el apoyo físico. Y aún así, con todos esos riesgos que implica, sí, la idea es volver plenamente recuperado para ustedes, plenamente recuperado para cumplir con la tarea que veníamos haciendo, a pesar, digo, de los riesgos que eso implique, a pesar de la preocupación que deja, sin duda alguna, en esposa, en hijos, en padres, en hermanos, en tíos, en primos, que se movilizaron increíblemente, y aprovecho estos segundos para agradecerles a todos, a todo el país. No hay un rincón del país de donde no haya recibido mensajes de solidaridad, sus oraciones. A mi provincia, a mi ciudad que hizo la Teletón y que me ha ayudado económicamente como no tienen idea, porque eso es otro problema. El sistema de salud, mucha gente se muere porque no tiene dinero. Yo no tengo dinero, pero tengo un montón de amigos y eso es el mayor tesoro. Tengo una familia y ese es el mayor tesoro que hoy guardo. Y hoy sé con quiénes contar. Hernán, con todo de lo verdad que tú no... tuviste que vivir, dices que de esta enfermedad se salva quien tiene los recursos para poder sobrellevarla, para pasar la enfermedad, para una familia, para miles de familias ecuatorianas. Ahora ya no solo lo estás reportando, lo estás viviendo, cómo ha resultado ser sobrevivir cuando no hay un medicamento o falta tal insumo o hay que ir a comprar todo esto, no se puede trabajar, la familia empieza a estar paralizada. ¿Qué pasó allí?
Precisamente eso, lo que tú describes. Eh, Mi hermana, mis padres, mi esposa tuvieron que dejar de ir a trabajar para atender, buscar médicos, buscar un sitio en el hospital. Eh, pero sabes que el tema de los precios de los medicamentos realmente es el que te mata, más que el virus. Porque llega un momento en el que la economía ya no se puede estirar, ya no sabes de dónde sacar dinero. Como te decía, afortunadamente en mi caso, la gente que se movilizó hizo una tarea increíble. Les debo la vida prácticamente. Y, y quienes no tienen esa capacidad, sencillamente mueren en el hospital. Mientras yo estaba en el hospital, sacaron decenas de personas que morían por COVID. Y eso era deprimente, dolía muchísimo. A pesar del excelente trabajo que hacía el personal médico, enfermeras, y de todo el trato que me dieron, habían esas imágenes súper dolorosas. Cada día se pierden vidas por eso. Entonces yo creo que es necesario revisar todo lo que se está haciendo. Estefi, mira, en mi caso hubo personas a quienes agradezco públicamente que aparecieron de la nada a regalarme la medicina. Eso es un verdadero milagro, porque no toda la gente puede hacerlo, porque no toda la gente lo hace. Y no todos Al señor Oña, llegan públicamente digo muchísimas gracias por eso. No todos llegan a poder contar la historia que hoy tú nos estás contando, Hernán. Ya empezabas a decirnos, pero ¿cómo te estás sintiendo ahora en cuanto a síntomas? ¿Qué nomás ha implicado una recuperación después de haber estado en el que tú te encontrabas en COVID? Ya te vemos todavía con dificultad para respirar. Hace pocos días igual sigues todavía ayudándote con algo de oxígeno, pero poco a poco, ¿cómo empiezas a retomar incluso muscularmente para tener fuerzas? Bueno, la idea es empezar a abandonar el oxígeno. Ahora decidí para la entrevista sacarme el oxígeno porque es parte de un ejercicio de la terapia. Lo hago durante 10 minutos para ir poco a poco avanzando en el procedimiento. Luego aquí en casa de mi hermana estoy haciendo terapia física y respiratoria, que para los médicos y para mí es súper importante. Estoy tratando de recobrar el movimiento en los brazos, todavía no me resulta posible hacer algunas cosas, porque al haber estado pronado durante un mes, pues quedan las secuelas del dolor muscular. Estoy tratando de recuperar mi voz, me pusieron un traqueostomo y esa herida está ya prácticamente sanada. Y poniéndole ganas, poniéndole al 100% como buen carchense, dándole todo para poder estar pronto en los ruedos. Parte de las historias que deja también este virus y en nuestro caso en casa también. Hernán Higuera, gracias por contarnos tu historia, gracias por estar aquí y de vuelta al ruedo, te esperamos pronto. Un gusto, Estefi, muchísimas gracias a todo el país. Un abrazo. Vamos a una pausa con ustedes y cuando regresemos